Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en la inteligencia artificial generativa. Esa tecnología capaz de crear contenido nuevo, ¿no? Desde textos, imágenes, hasta código, música. Bueno, que según la fuente que vamos a analizar hoy, parece que ha trascendido ya esa categoría de promesa futurista. Sí, ya no es ciencia ficción, ¿verdad? Exacto. Se ha convertido en una pieza clave del presente. Tenemos delante unos extractos de un guión de podcast. Curiosamente fechado en este mismo año, 2025. Qué curioso, sí. Y presenta una visión muy concreta. La IA generativa no es solo una herramienta más. La llama socia creativa indispensable. Indispensable. Y fíjate, lo llamativo de esta fuente es justo eso, el énfasis en esa transformación. Sí, El guión describe un viaje, ¿no? Desde lo que llama una curiosidad de laboratorio, algo, bueno, casi experimental, ajeno a la rutina diaria, claro. hasta su posición actual en este 2025 como un elemento fundamental y profundamente colaborativo en muchos procesos, Ujú. sobre todo los creativos. ¿Mm? La perspectiva del guión es que este cambio, bueno, ya se ha consolidado. Exacto. No habla de una posibilidad futura, sino de una realidad operativa. Ahora, en 2025. Ya está aquí, digamos. Eso es. Y lo ilustra de forma muy directa, ¿eh? El propio guión parece usar una voz o una perspectiva de IA que se presenta como ejemplo de esta evolución. Interesante. Argumenta que esta tecnología ya no se limita a tareas, digamos, más esperadas, como responder preguntas o analizar datos. Lo básico, por Ah, así decir, sí, sino que participa activamente en la médula de la creatividad. Sugiere ideas para campañas, ayuda a diseñar estrategias de contenido e incluso, como en el caso de nuestra fuente, colabora en la redacción de guiones. O sea que el propio guión es un ejemplo de lo que describe. Parece que sí. Así que nuestra misión hoy es, pues, desgranar cómo este guión específico articula esta visión de la integración y el impacto de la IA generativa. Vale, vamos a profundizar en esta perspectiva. Me parece crucial, sí. Y quizás empezar por cómo la fuente establece esa supuesta consolidación. De acuerdo. El contexto que dibuja es uno donde la IA generativa, bueno, ha dejado de ser una opción periférica para convertirse en parte del núcleo operativo. Ya no es un extra. No, exacto. No es solo una herramienta que se puede usar, sino un componente que, según este guión, se espera que forme parte del flujo de trabajo. Al menos en áreas como el marketing digital. Mm, La transición que enfatiza es de herramienta opcional a colaboradora integrada. Y para dar cuerpo a esa afirmación, la de colaboradora integrada, el guión aporta datos que considera relevantes para este 2025. A ver, Menciona una estadística concreta, citando a Hootsuite, que indica que un 69% de los equipos dedicados al marketing en redes sociales ya perciben la IA como una tecnología disruptiva y, sobre todo, valiosa. un 69% es bastante alto. Sí, y el énfasis del guión está en su aplicación para la creación de contenido. Claro, ese dato del 69% es interesante no solo por el porcentaje en sí, que es alto, como dices, sino por cómo la fuente lo interpreta y lo usa. ¿A qué te refieres? Bueno, no se limita a señalar la adopción, sino que resalta las palabras disruptiva y valiosa. Cierto. Según el guión, esto sugiere que estos equipos no ven la IA como una simple mejora incremental, ¿sabes? No es solo hacer lo mismo un poco más rápido. Eso es, lo ven como algo que cambia las reglas del juego en la creación de contenido para redes sociales. Implica una reconfiguración de procesos, no solo añadir un software más. Claro, la implicación que el guión extrae de ese dato es potente. Ujú, Argumenta que la IA ha dejado de ser un accesorio, sí, algo que se añade si sobra tiempo o presupuesto, sí. para convertirse en un engranaje fundamental. Engranaje, esa palabra es clave. Sí, sugiere algo esencial, ¿verdad? Sí. Algo sin lo cual la maquinaria no funciona igual. Y aquí es donde la perspectiva del guión se pone realmente interesante. Ajá, porque no habla de futuro, insisto, sino de una estructura operativa, ya presente en 2025. Exacto. Y para que esa idea de engranaje fundamental no quede en abstracto, el guión detalla ejemplos muy prácticos ¿Vale? de cómo se manifestaría esta integración en el día a día del marketing digital. Describe, por ejemplo, cómo la IA se usa para personalizar publicaciones a gran escala. Ah, la personalización.
Sí, adaptando mensajes a segmentos de audiencia muy específicos, también cómo optimiza los horarios de publicación, basándose en análisis de datos para maximizar el alcance, la interacción, Entiendo, la optimización. e incluso cómo gestiona la primera línea de atención al cliente mediante chatbots que responden consultas frecuentes. Son ejemplos muy tangibles, ciertamente. Muestran la IA actuando en tareas concretas, con impacto directo en la eficiencia, en la efectividad de las campañas. Mm, Pero, si entiendo bien la argumentación del guión, no se queda solo en la eficiencia. Introduce un matiz importante, ¿verdad? precisamente. Y creo que este es el punto central de la visión que presenta la fuente. A ver. Insiste en que estas aplicaciones, aunque puedan parecer, automatizaciones, no tienen como único fin la eficiencia. No es solo ahorrar tiempo. No. El argumento clave del guión es que estas herramientas están diseñadas para potenciar la creatividad de los usuarios humanos. Potenciar la creatividad. Sí. El enfoque no es reemplazar la tarea creativa, sino darle más alcance, o más profundidad, o nuevas direcciones. No se trata de automatizar al creador, sino de aumentar sus capacidades. Eso conecta directamente con la idea central que parece recorrer todo el guión, que el verdadero poder reside en amplificar la creatividad humana. Totalmente. No es la IA creando sola en un vacío, sino la IA trabajando junto al humano para llevar las ideas más lejos. Es una visión marcadamente colaborativa, se aleja de esas narrativas de sustitución completa. Completamente. Y el guión intenta explicar cómo se produciría esa amplificación. Propone una especie de fórmula operativa. ¿Una fórmula? Bueno, sí. Combinar la capacidad de la IA para procesar cantidades enormes de datos, detectar patrones que un humano no podría, con las fortalezas humanas, la empatía, la comprensión del contexto cultural, la visión estratégica. Datos por un lado, empatía y estrategia por otro. Eso. La meta que plantea el guión no es simplemente producir más contenido. Un post más, dice literalmente. Claro, evitar el ruido. Exacto. Sino generar contenido que tenga un impacto real, que conecte de verdad con la audiencia, a un nivel más profundo. Me llama la atención la analogía que utiliza el guión para cristalizar esta relación. Describe a la IA generativa como una brújula. Una brújula. Sí, no es el mapa completo, ni el piloto automático. Es una herramienta que ofrece dirección. Sugiere caminos posibles basados en datos, análisis de tendencias, rendimiento pasado. Te da opciones, digamos. Eso es. Pero, y aquí está la clave según el guión, es el humano quien decide el camino final. La decisión estratégica, el toque final de criterio, la adaptación al matiz cultural o emocional, sigue recayendo en la persona. Esa analogía de la brújula es muy elocuente respecto a la sinergia que describe el texto, ¿verdad? Sí. Habla explícitamente de que la combinación entre intuición humana y análisis algorítmico es lo que realmente crea magia. La magia está en la mezcla. Exacto. No es la máquina por sí sola, ni la persona por sí sola. Es la interacción dinámica entre ambas capacidades lo que, según esta fuente, produce los resultados más innovadores y efectivos. Ujú. El guión parece sugerir que la habilidad clave en 2025 no es solo usar la herramienta, sino saber dialogar con ella, saber interpretar sus sugerencias y fusionarlas con el juicio propio. Interesante ese enfoque en la interacción, ¿sí? Sobre todo cuando el guión lo sitúa en el contexto actual que describe como de sobreproducción de contenido. Claro. Menciona cómo estamos saturados de información, de publicaciones, de estímulos digitales constantes. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general que dibuja la fuente, argumenta que, precisamente por esa sobresaturación informativa, el objetivo estratégico ya no puede ser simplemente añadir más ruido. Sería contraproducente. Claro. El desafío, según el guión, es crear mejor, crear contenido que sea más relevante, más personalizado, más significativo, que realmente logre captar la atención en medio de la avalancha. Y ahí es donde entra la IA como aliada. Ahí es donde la posiciona como una aliada fundamental, sí, capaz de ayudar a alcanzar esa mayor relevancia y calidad. Una aliada que, además, el guión describe con una característica muy particular. La presenta como esa socia que nunca se cansa. Ah, eso es interesante. Sí, destaca su disponibilidad constante, 24/7 para potenciar tu imaginación. Esto sugiere que la IA puede ser un recurso útil en momentos donde la energía o la inspiración humana
Bueno, flaquean. O para explorar muchas vías a la vez, ¿no? Claro, o para explorar múltiples avenidas creativas sin la limitación del agotamiento. Esa característica de incansable refuerza la visión colaborativa. El guión la presenta no como una competidora, sino como una asistente permanente que pueda ayudar a superar bloqueos creativos, a generar alternativas cuando las ideas se agotan, a refinar conceptos en cualquier momento. Es una perspectiva bastante optimista, ¿eh? Sí, lo es. Sobre la relación humano-máquina en el proceso creativo, enfocada claramente en la potenciación mutua. Eso es. Analizando todos estos puntos que extraemos del guión, la transformación que describe es significativa. No habla de una herramienta que simplemente ejecuta órdenes de forma más eficiente. No, va más allá, sino de una entidad que participa en el proceso creativo, desde la generación de ideas iniciales, pasando por la exploración de opciones, hasta la optimización de la entrega final. Es un cambio de rol bastante profundo el que plantea para la IA en 2025. Definitivamente. La narrativa construida en este guión es la de una evolución hacia una simbiosis mucho más estrecha en los flujos de trabajo, al menos en el ámbito del marketing digital, que parece ser su foco principal. Sí, se centra mucho ahí. Pinta un cuadro donde la IA no es una tecnología externa que se consulta ocasionalmente, sino una parte integral del equipo creativo y estratégico. La clave de la perspectiva de esta fuente es la profundidad de esa integración. Entonces, ¿qué significa todo esto según la visión presentada en este guión de 2025? Pues, Significa que, desde esta perspectiva particular, la IA generativa ya no sería una tendencia emergente o una moda tecnológica. Se habría consolidado como una colaboradora esencial en el día a día profesional, especialmente en campos creativos. una parte más del equipo, casi. Exacto. Su valor fundamental, según este texto, no radicaría únicamente en la automatización o la eficiencia, aunque también estén ahí, sino en su capacidad para enriquecer, diversificar y amplificar la propia creatividad humana. Ujú. Esto implicaría, siguiendo la lógica del guión, un cambio bastante estructural en cómo se conceptualiza y ejecuta la creación de contenido y la estrategia digital. Así es. La visión que proyecta esta fuente es la de una tecnología que ha alcanzado una cierta madurez, que se ha sentado firmemente en el ecosistema profesional. Ya no es la novedad. No, el paso descrito es de la novedad disruptiva a la utilidad indispensable y cotidiana, y el énfasis constante del guión recae sobre la colaboración sinérgica, la potenciación mutua entre las capacidades analíticas y generativas de la máquina y la intuición, estrategia y empatía humanas. Es una visión de coexistencia productiva. Una perspectiva muy definida y, como decíamos al principio, bastante optimista sobre el estado de la IA generativa en este hipotético 2025. Sí, muy optimista. Y el propio guión original, según recordamos, concluía planteando una pregunta directa a su audiencia. ¿Ah, sí? Aquí podemos adaptarla y plantearla de forma más general, más impersonal, ¿no? Como una reflexión final que se desprende del análisis de esta fuente. Vale, ¿cuál sería? Pues el material nos deja pensando en la naturaleza real de cómo se está integrando esta tecnología en la práctica. Se está adoptando predominantemente como una herramienta más eficiente, una versión avanzada de software que optimiza tareas existentes, como un martillo más sofisticado, digamos, en la caja de herramientas profesional. Una herramienta potente, sí, pero herramienta al fin y al cabo. Exacto. O por el contrario, se está consiguiendo cultivar esa relación más profunda, esa dinámica de colaboración que el guión describe usando ese término tan significativo de socia creativa. Socia creativa. Esto plantea una pregunta importante, creo, sobre la trayectoria futura de la colaboración humano-máquina en los dominios creativos. ¿Hacia dónde vamos realmente? Eso es. Según la perspectiva de la fuente que hemos analizado, la diferencia entre ver y usar la IA como una mera herramienta optimizadora versus acogerla e interactuar con ella como una verdadera compañera en el proceso creativo, bueno, no es solo semántica. No es solo como la llamamos. No, marcaría una diferencia fundamental en cómo evolucionamos junto a estas tecnologías y qué tipo de futuro creativo construimos.